Ahora vamos a ver cómo formular los oxoácidos. Es decir, cuando nos dan un nombre, poner una fórmula. Cuando era al revés, había que hallar, cuando te dan una fórmula y hay que hallar el nombre, te dan tienes que hallar el número de oxidación del átomo central y a partir de ahí lo nombrabas con las reglas de la nomenclatura antigua, que a pesar de las normas de la IUPAC, pues es la que todavía mayoritariamente se sigue utilizando. Vamos a tener tres opciones para formular los oxoácidos. En primer lugar, la que estáis viendo aquí, aprenderlo de memoria, aprender esta tabla. Ya sé que puede chocar un poco, pero no son tantos. Lógicamente, aquí donde pone cloro, estos ácidos del cloro, podemos, por supuesto, intercambiarlo por bromo y yodo, ya veremos que por flúor no. Donde pone azufre podemos intercambiarlo por selenio y teluro y así sucesivamente porque evidentemente todos los elementos de un grupo se comportan igual. Tampoco es especialmente difícil cuando no tienes costumbre porque además podéis ver aquí un cierto ritmo. Podéis ver también que en los átomos con valencias impares tenemos un solo hidrógeno y en los átomos centrales con valencias pares tenemos dos hidrógenos, es decir, en los anfígenos y en los carbonoideos. Si os fijáis, los halógenos son HClO, HClO2, HClO3 y HClO4, correspondientes con sus cuatro nombres de cuando un elemento tenía cuatro valencias distintas. En caso de anfígenos tenemos H2SO2, H2SO3, H2SO4, hiposulfuroso, sulfuroso, sulfúrico. En el caso de los nitrogenoideos, que tienen también tres valencias distintas, pero son 1, 3 y 5, hiponitroso, nitroso nítrico, ya digo, todo lo que estoy diciendo vale para fósforo, arsénico, antimonio. Y en el caso de los carbonoideos, que solamente forman ácidos con valencia 4, tendríamos el ácido carbónico y naturalmente el silícico, que sería exactamente lo mismo. En el caso del bórico, nuestro ácido oxoácido es el H3BO3, sería una excepción en la formación del ácido. Y en el caso del cromo y del manganeso tenemos estos ácidos de aquí. Como ya sabéis, el manganeso se salta las propias reglas de formulación. Como veis, para la valencia 4 es manganoso, para la 6 mangánico y para la 7 permangánico. El orden habitual debería ser hipomanganoso, manganoso, mangánico y no es así, se salta. Yo tengo la teoría de que se olvidaron o que no descubrieron las 7 y luego se dieron cuenta y dijeron, pero ¿qué podemos hacer? Eh, pero estas son las reglas de formación de los ácidos del manganeso, que son algo diferentes a los demás. La segunda de las opciones que vamos a tener va a ser formular los óxidos de partida y sumarles una molécula de agua, simplificar donde debamos simplificar. Voy a poner dos ejemplos. En el caso del ácido cloroso, lo que haríamos en primer lugar, por supuesto, es tener muy claras las valencias. Insisto que si no tenemos claras las valencias, no tenemos posibilidades de éxito en todo esto. Y además las reglas de la nomenclatura clásica. Si a mí me dicen cloroso, yo tengo que saber que el cloro tiene cuatro valencias para formar ácidos, que son 1, 3, 5 y 7, y además que la terminación oso corresponde a la valencia que es 3. Una vez hecho esto, voy a formular el óxido correspondiente. El óxido de cloro 3, Cl2O3. Se producía el intercambio de valencias. Y le voy a sumar una molécula de agua, con lo cual el resultado va a ser H2Cl2O4, que simplificado nos va a dar HClO2, que este sería el ácido cloroso. Es una forma que la mayoría de vosotros la veis más sencilla, aunque hay gente que prefiere memorizarlos o que prefiere hacer lo que voy a contar a continuación. En el caso del ácido sulfúrico hay que tener muy claro que el azufre tiene valencias 2, 4 y 6 y que la terminación ico de las tres
corresponde a la mayor, es decir, a 6. Voy a formular el óxido de azufre 6, que sería intercambio valencias y, por supuesto, simplificaría en SO3. Al que nuevamente voy a hacer aquí una especie de suma improvisada, como si fuese una suma de aritmética, no química, y voy a sumarle una molécula de agua, con lo cual voy a tener 2 hidrógenos, un azufre y 3 y 1, 4 oxígenos, H2SO4. Este sería el ácido sulfúrico y esta sería otra forma de de formular los oxoácidos. Vamos a poner otros dos ejemplos de lo que acabo de decir. Por ejemplo, el ácido carbónico, eso sí, hay que tener claro que el carbono tiene valencias 2 y 4 y la terminación ico corresponde a su valencia mayor, es decir, a 4. Vamos a ver el óxido de carbono 4, que corresponde, si intercambio valencias me sale esto, que por supuesto lo puedo simplificar, a CO2, que sería el dióxido de carbono, le sumo una molécula de agua y obtengo 2 hidrógenos, un carbono y 3 oxígenos. Sería el H2CO3. Y también voy a formular este ácido permangánico con la particularidad, acordaros de que el manganeso, que tiene valencias como no metal, solo cuentan las valencias en las que interviene como no metal. Tiene valencias 4, 6 y 7. Correspondería a la mayor de sus valencias porque el manganeso es una excepción. La valencia 4 corresponde, en vez de hipomanganoso, a manganoso, la 6 a mangánico y la 7 a permangánico. Con lo cual, un ácido permangánico hallaríamos primero el óxido de manganeso correspondiente a este prefijo y a esta terminación, que es óxido de manganeso con valencia 7, es decir, Mn o intercambio valencias. Y ahora que tengo el óxido de manganeso 7, voy a sumar una molécula de agua para hallar el ácido permangánico. H2, Mn2, O8, que por supuesto se puede todo esto simplificar en HMnO4. Este sería el ácido permangánico, cuyo compuesto más conocido en realidad no es el ácido permangánico, sino el permanganato potásico. Como veremos en otro tema, cambiaríamos el hidrógeno por un catión potasio. Existiría una tercera forma a base de una serie de cálculos que tenéis aquí. Concretamente, lo que necesitamos saber, lógicamente, es el número de hidrógenos y oxígenos que acompañan al no metal, cuyo coeficiente, cuyo subíndice suele ser 1, siempre, o casi siempre, salvo ciertas excepciones, y habría que determinar cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos tengo. Los hidrógenos son sencillos. A número de oxidación impar corresponde 1 y a número de oxidación par corresponde 2. Sin embargo, los oxígenos son un poquito más complicados. Si el número de oxidación del elemento central es impar, lo que tendríamos que hacer es sumarle 1 y hallar la mitad. Y si el número de oxidación es par, lo que vamos a hacer es sumarle 2 y hallar la mitad. Y tendríamos esos subíndices del oxígeno. Ya digo, los del hidrógeno son bastante sencillos. Los del hidrógeno, decía, son bastante sencillos. Valencia par, 2 hidrógenos. Valencia del átomo central impar, 1 hidrógeno. Vamos a ver con esto dos ejemplos en los que vamos a utilizar estas sencillas ecuaciones. En el caso del ácido perclórico, corresponde a un elemento con unas valencias que son impares. Concretamente, el prefijo per y la terminación ico corresponde de 1, 3, 5, 7 a la valencia que es mayor, que es la de 7. En todo caso, se trata de una valencia impar, así que podríamos poner esta estructura, por supuesto, y en el caso del hidrógeno tendríamos
1. Tendríamos un hidrógeno exclusivamente, lo voy a marcar, luego lo quito porque sabéis que los subíndices 1 nos dan urticaria en formulación. En el caso del ácido perclórico tendría valencia 7, correspondería a este caso al de valencia impar, así que el número de oxígenos calcularíamos 7 más 1, 8, partido por 2, 4. Entonces tendríamos esto, por supuesto borro, como he dicho, este 1 y tendríamos, he borrado un poquito más de la cuenta, tendríamos HClO4 como ácido perclórico. En el caso del ácido telúrico, por poner el ejemplo de una sustancia con valencias pares, concretamente 2, 4 y 6, haría exactamente lo mismo. Pondría hidrógeno, teluro y oxígeno. En el caso del hidrógeno ya me dicen que si es valencia par, tengo 2 hidrógenos y vamos a hallar cuántos oxígenos pondría. Concretamente el ácido telúrico, el teluro es valencias 2, 4, 6 y corresponde a la mayor de las 3, es decir, a 6. 6 lo calcularíamos aquí, 6 más 2, 8, entre 2 serían 4 oxígenos. Esta ecuación nos daría el número de oxígenos que tendría la fórmula y sería H2TeO4. Esta sería la tercera forma de hacerlo. Repaso, una primera manera aprendiéndolos de memoria, he puesto antes una tablita, había unas ciertas excepciones, pero todos tienen una cierta cadencia, un cierto ritmo, un cierto flow, como decís vosotros, y después tendría la opción de hallar los óxidos correspondientes y sumarles un agua, lo cual nos obliga totalmente a saber las valencias de forma perfecta. Y una tercera manera que también nos obliga a saber las valencias de forma más o menos perfecta es esta que viene aquí con las ecuaciones y hallar los oxígenos y los hidrógenos en caso de valencia impar o valencia par del átomo central. Espero que esto haya resultado de ayuda y hasta pronto.